A principios del 2003 nada parecía indicar que una pequeña ciudad del interior de Brasil estaba a punto de convertirse en el escenario de un ataque que marcaría para siempre su historia. La ciudad de Itajubá, una localidad tranquila del estado de São Paulo con poco más de 5.000 habitantes, un lugar donde prácticamente todos se conocían y donde los hechos violentos eran extremadamente raros. En ese entorno creció Edmar Aparecio Freitas, un joven de 18 años que hasta ese momento no había llamado la atención de las autoridades ni de su comunidad. Edmar había estudiado durante años en la escuela estadual Coronel Benito Ortiz, la misma escuela donde más tarde ocurriría la tragedia. Había pasado allí prácticamente toda su vida escolar, desde los primeros años de educación básica hasta terminar la secundaria en 2002. Quienes lo conocían lo describieron como un joven callado, educado y reservado. No tenía antecedentes policiales, no se metía en peleas y tampoco era conocido por causar problemas en la escuela. Según algunos profesores y compañeros, era simplemente un chico tranquilo que pasaba desapercibido entre los demás estudiantes. Poco detrás de esa imagen aparentemente normal, había aspectos de su vida que pocos conocían. Durante parte de su adolescencia, Edmar tenía problemas de sobrepeso, algo que, según testigos posteriores, lo convirtieron en un blanco frecuente de burlas por parte de otros estudiantes. Algunos compañeros recordaron que era objeto de chistes y comentarios sobre su apariencia, aunque más tarde logró adelgazar, las burlas aparentemente continuaron. Con el paso del tiempo, el joven se volvió cada vez más reservado. Incluso su familia notó algunos cambios en su comportamiento. En los meses previos al ataque, Edmar había comenzado a aislarse más. Según investigadores, también se volvió muy celoso de su privacidad y no permitía que nadie entrara a su habitación. Dentro de ese cuarto, la policía encontraría posteriormente algunos objetos que llamaron su atención. Entre sus pertenencias había revistas con contenido que glorificaba al nazismo y al dictador alemán Adolf Hitler. Algunas de estas publicaciones incluso habían sido encargadas desde el extranjero. Para los investigadores, ese material sugería que el joven podría haber estado consumiendo ideología extremista. Sin embargo, en ese momento nadie imaginaba que algo grave podría ocurrir. Sus padres, que trabajaban como agricultores, describían a su hijo como un joven normal. Familiares y conocidos insistían que Edmar no tenía problemas con drogas, ni antecedentes de violencia. Incluso algunos compañeros recordaron que en ocasiones hacía comentarios extraños, como bromas sobre atacar la escuela o causar una explosión. Pero en ese momento nadie tomó esas palabras en serio. En una ciudad pequeña como Itajubá, ese tipo de comentarios podía parecer simplemente una broma adolescente. Mientras tanto, la vida en la escuela continuaba con normalidad. A finales de enero del 2003, el colegio seguía abierto para actividades de recuperación escolar y recreación. Decenas de estudiantes acudían cada día para ponerse al día con materias pendientes. El ambiente era tranquilo, típico de una escuela de una pequeña comunidad. Pero en algún momento, Edmar tomó una decisión que cambiaría todo. En los días previos al ataque, el joven consiguió un revólver calibre .38 y una gran cantidad de municiones. Las autoridades nunca lograron determinar con certeza dónde obtuvo el arma. Según la policía, también tenía acceso a otro revólver calibre .22, que más tarde sería encontrado en su casa. En algún punto, Edmar comenzó a preparar lo que haría. El día elegido fue el 28 de enero del 2003. Aquella tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde, estudiantes y profesores estaban en el patio de la escuela durante un descanso. Había aproximadamente 50 personas en el lugar. Lo que nadie sabía era que, a pocos metros de allí, Edmar estaba a punto de entrar armado al colegio. En su bolsillo llevaba más de 100 balas. Aproximadamente a las 14:40, según testigos, el joven saltó el muro lateral de la escuela, de casi 3 metros de altura, e ingresó directamente al patio donde estaban los estudiantes. Al principio nadie sospechó nada. Edmar se dirigió al baño de la escuela donde terminó de preparar todo para el ataque. Sin embargo, su plan se vio interrumpido cuando un estudiante entró inesperadamente. Sin dudarlo, Edmar le disparó, dando inicio a la masacre. Tras ese primer disparo, salió del baño y se dirigió al patio. Allí alumnos y profesores aún no comprendían lo que estaba ocurriendo. En cuestión de segundos, el desconcierto se transformó en terror. Edmar comenzó a disparar de manera indiscriminada, hiriendo a varias personas. Entre las víctimas se encontraban Jairo Díaz y Eliel Cámara. Jairo recibió múltiples disparos, pero en un acto desesperado por sobrevivir, decidió fingir estar muerto, logrando que el atacante le dejara disparar. Eliel, por su parte, fue alcanzado por un disparo en el pecho. Aún así consiguió huir del lugar y subirse al auto de un amigo, quien lo trasladó de urgencia al hospital. Por isso que é assim, ó. Eu fiz assim, ó. Aí escorrega lá, sabe, na escola. Escorreguei. Aí ele atirou. Só fui indo pra trás. Aí caí no chão. Não falava nada. Só mordi a língua de lado assim, sabe? Mordi a língua e atirava, agachava assim, sabe? Ele agachava assim, igual filme mesmo, sabe? Aí trocava o tamborzinho toda hora. Na hora eu fingi de morto, né? Fingi de morto, Aí eu saí tonto. Saí tonto assim. Aí eu saí correndo, dei de encontro com ele de novo. Aí eu pulei no chão, ainda machuquei aqui assim. Machuquei aqui e aí saí correndo lá pra cima.
na casa do zelador. Você vê a morte na sua frente, aí você fala, agora eu fui mesmo. E ele passou de carro na hora e me colocou dentro do carro e me levou pro hospital. E o desespero foi tomando, porque pegou, como atingiu o pulmão, começou a faltar muito ar, entendeu? E começou a me faltar muito ar e eu fui perdendo sentido, que eu cheguei até a desmayar. Luego del ataque en el patio, Edmar ingresó nuevamente al interior de la escuela. Recorrió los pasillos en busca de más víctimas, dejando heridos a un alumno y a un profesor en su camino. Posteriormente se dirigió a la casa del conserje. Allí le disparó y luego amenazó a su esposa. En medio de la desesperación, la mujer le rogó que no lo matara. Por razones que no están del todo claras, Edmar decidió perdonarle la vida. Finalmente salió de la vivienda y minutos después se quitó la vida, poniéndole fin al ataque. El ataque completo había durado poco más de un minuto. En ese breve lapso de tiempo, Edmar había disparado entre 14 y 15 veces, dejando 9 personas heridas. Poco después comenzaron a llegar las primeras patrullas de policía y ambulancias. Cuando los agentes entraron al colegio, encontraron una escena de pánico. Varias personas estaban heridas por disparos y necesitaban atención médica urgente. Las víctimas fueron trasladadas rápidamente al hospital de la región. Algunos heridos se encontraban en estado crítico. Uno de los casos más graves fue el estudiante Pedro Russo Jr., quien había recibido un disparo en la columna. La lesión lo dejó parapléjico. Mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas, la policía comenzó a investigar lo ocurrido. Los investigadores también descubrieron que el joven llevaba consigo más de 100 municiones. Sin embargo, durante el ataque solo había disparado alrededor de 15 veces. Esto llevó a muchos a preguntarse qué hubiera ocurrido si hubiera utilizado todas las balas que llevaba. Horas más tarde la policía registró la casa de Edmar. Allí encontraron otro revólver calibre .22 y varias revistas con contenido que glorificaban al régimen nazi y al dictador alemán Adolf Hitler. Estos hallazgos llamaron la atención de los investigadores, aunque nunca se pudo establecer con total claridad qué había motivado el ataque. Sin embargo, algunos testimonios indican que durante su etapa escolar había sufrido burlas y humillaciones por parte de otros estudiantes debido a su peso. Para algunos especialistas, este tipo de experiencias podría haber influenciado en su comportamiento. Aún así, nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre la razón que lo llevaron a cometer el ataque. El impacto de la ciudad fue enorme. Un hecho de esa magnitud era algo que nadie podía imaginar. Con el paso de los años, algunas de las víctimas buscaron justicia en los tribunales. La justicia brasileña llegó a condenar al gobierno del estado de Sao Paulo a pagar indemnizaciones, argumentando que la escuela no contaba con medidas básicas de seguridad, como guardias o control de acceso. Sin embargo, el proceso judicial se prolongó durante años debido a recursos presentados por el Estado. Mientras tanto, las víctimas continúan enfrentándose a las consecuencias físicas y emocionales del ataque. Algunos de los heridos quedaron con secuelas permanentes que cambiaron completamente sus vidas. El recuerdo de aquella tarde tampoco desapareció para los habitantes de Taiahua. Cada vez que ocurre un ataque similar en una escuela, el nombre de la ciudad vuelve a aparecer en las noticias. El caso fue incluso mencionado años después por Wellington Meneses de Oliveira, el autor de la masacre de Realengo, quien citó el ataque de Taiahua como uno de sus referentes. Más de 2 décadas después, el episodio sigue siendo recordado como uno de los primeros ataques escolares armados registrados en Brasil. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te recomiendo el caso de Gabriel Gastioni, donde te cuento que llevó a este chico a atacar 2 escuelas, así que ve a verlo.